Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. La evangelista del Señor, te traigo palabra todos los días. Así que coge tu Biblia y vamos a meditar hoy. Hoy papá nos ha llevado a meditar en el libro de los Hechos 20, del versículo 33 al 35. Coge tu Biblia y vamos allá. Mira, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como te digo siempre, estos vídeos los hacemos en directo, así que, pues eso, vamos allá. Mira, dice así la palabra de Dios: ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Versículo 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, escucha, más bienaventurado es dar que recibir. ¿A que sí? Súper fuerte. Versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas palabras, estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Esta es la palabra maravillosa que te vengo a compartir hoy para la gloria de Dios. Mira, ahora vamos a meditar esta palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esta palabra? El tema lo hemos puesto: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El versículo 33, mi querido amigo, Pablo no tiene ganas de apoderarse de su dinero como los lobos rapaces del versículo 29. Vemos ahí que en el versículo 29 el apóstol Pablo nos dice, advierte aquí diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice, que no perdonarán al rebaño. Súper fuerte, esta palabra es para los siervos, los que viven pensando que tienen que hacerse ricos con el evangelio. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto estás demostrando que no tienes amor al evangelio y no estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque engañando a la gente, hablo de los que engañan, ¿vale? Los que engañan, aprovechándose de la ignorancia o de la pena de los demás, aprovechándose de ellos. De estos hablo. No os quiero decir que el obrero no sea digno de su sueldo. El obrero es digno de su sueldo, si es que el Espíritu de Dios es el que lo dice. Pero si tú y yo, que somos ministros, nos ponemos ahí a aprovecharnos de los creyentes, ten claro que Dios un día va a venir a juzgar. Y muchos dirán, Señor, en tu nombre hice tal, y te dirá, aléjate de mí que no te conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por otro espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos aquí que en el versículo 33, Pablo dice que no quería apoderarse de dinero de los creyentes, ¿vale? El versículo 24 se refiere a Pablo que repara carpas, o sea, tiendas de campaña para sostenerse. Y vemos ahí que Pablo, en vez de querer apoderarse del dinero de los creyentes, él mismo reparaba tiendas de campañas, ¿vale? Eso era para su medio de vida. Esto le ayudaba a sostenerse. En el libro de Hechos 18:3, vemos ahí que dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Te das cuenta lo que te estoy diciendo? El versículo 35, mi querido amigo, quiere decir que este aspecto de desinterés sirve como un ejemplo. Todo lo que el creyente hace es para servir de ejemplo espiritual, ¿vale? Tú y yo tenemos que buscar ser ejemplo espiritual, los que somos ministros. Estoy hablando del ministro de Dios. No aprovecharse. Si el Espíritu de Dios dice, como está escrito, que el obrero es digno de su sueldo, si el Espíritu de Dios guía, por eso luego te voy a dejar unos versículos bíblicos donde ves que el apóstol Pablo dice también que soy digno de vivir de ello, ¿me entiendes? Pero una cosa es esto, que el Espíritu de Dios lo decida, otra cosa es que tú y yo nos aprovechemos, ¿vale? El versículo 36, mi querido amigo, aquí representaba la última oportunidad en que ya ellos iban a escucharlo, ¿a quién? A Pablo. También tiene que ver con la última oportunidad que él iba a orar con ellos, aunque él iba a seguir orando por ellos, o sea, Pablo iba a seguir orando por ellos, pero aquí el versículo 36 habla de la última vez que lo iba a hacer, ¿vale? Aunque él lo iba a hacer personalmente, pero aquí habla juntos, ¿vale? Mira,
Pablo debe ser ejemplo de todos los ministros de Dios. Él nunca desea prosperidad ni procura enriquecerse como producto de su trabajo en el Evangelio. Pablo tuvo bastante oportunidad de acumular riquezas. Él fue un apóstol que ejerció gran influencia sobre los creyentes y podía hacer milagros de sanidad. ¿Por qué? Porque vemos que los ministros que hacen milagros de sanidad, pues luego cobran. Qué triste. Mira, además, los primeros creyentes tenían la costumbre de dar dinero y propiedades a los líderes prominentes de la iglesia para distribuirlos entre los necesitados. Fíjate que Pablo podía haberse aprovechado de esto. ¿Por qué? Porque los creyentes traían sus bienes, sus riquezas y para compartirlo con los demás. Y lo llevaban, vemos que lo llevaban a los apóstoles, a los líderes de la iglesia en este tiempo. Si Pablo se hubiera aprovechado de sus dones y posición y de la generosidad de los creyentes, habría podido vivir en la opulencia. Lo que te estoy diciendo, si Pablo hubiera querido hacerlo, hubiera podido vivir en la opulencia. ¿Por qué? Porque la gente le traía las cosas a ciegas. Pero no lo hizo debido a la dirección del Espíritu Santo y a su amor al Evangelio. No lo hizo. Pablo es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir, los que somos ministros de Dios. Tenemos que seguir este ejemplo y no aprovecharnos de los creyentes. Mira, 2 Corintios 12:14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, dice Pablo, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Ves? Pablo no buscaba lo que tenían los creyentes, sino que les buscaba a ellos para predicarles el Evangelio y que sean salvos. Pues no deben atesorar los hijos por los padres, sino los padres para los hijos. Era al revés, ¿vale? Mira, el libro de Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido. Versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Vemos aquí el ejemplo de uno en el 37, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo trajo a los pies de los apóstoles. ¿Te das cuenta? Si Pablo hubiera querido vivir en la opulencia, aprovechándose de todo lo que le llegaba, podía, es que no ves lo que te acabo de leer, es que le traían todo, tenía esta oportunidad de hacerlo, pero él no quiso. ¿Por qué? Por la dirección del Espíritu Santo y su amor al Evangelio, que es lo que falta muchos ministros de Dios ahora. La dirección del Espíritu Santo y el amor al Evangelio. Entonces vamos a luchar para no hacer las cosas contrario. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a buscar al pueblo que le está esperando. Y si estamos viviendo así, fuera de la dirección del Espíritu Santo y sin amor al Evangelio, pues vamos a hacer mucho daño, no vamos a ser de ejemplo. Vamos a luchar tú y yo que somos ministros de Dios y vamos a luchar para no hacer lo que Dios no quiere. Porque un día Dios va a venir y le vamos a decir, Señor, en tu nombre hice sanidad, como dice aquí que Pablo tenía don de sanidad. Y el Señor te dirá, no, nunca te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad. Y eso va a ser muy triste. Que Dios os bendiga muchísimo. Esta es la palabra que venía a compartirte hoy. Es un poco así, un poco triste. Se siente un poco tristeza porque estamos viendo cómo muchas personas se están aprovechando de los creyentes. Pues, no sé, hay que orar mucho antes de escoger una iglesia. Hay que orar para que Dios te dirija. El Espíritu Santo es el que nos guía por el camino de la verdad. Y el Espíritu de Dios te va a guiar por donde está obrando el Señor. Entonces, si en tu iglesia está pasando esto, ora. No te quiero decir te voy a invitar a leer el libro de 1 Corintios 9, del 4 al 18. Lee también 2 Corintios 11, del 7 al 12, ¿vale? También te invito a leer el libro de Hechos 12, del 14 al 18, y leemos también 1 Tesalonicenses 2, del 5 al 6. Decirte que también hay parte en la Biblia donde el Señor dice que el obrero es digno de su sueldo.
es que el mismo Señor es el que lo dice. Otra cosa es que tú y yo nos aprovechemos. Y hoy estamos hablando de los que se aprovechan. Que Pablo los llama lobos rapaces que no tienen compasión del rebaño. Agarran todo y se lo llevan para ellos. Y luego viven en la opulencia. Que Dios te bendiga muchísimo y vamos a, a ser prudentes con esto de las ofrendas y los diezmos y lo que se trae a la iglesia. Un abrazo grande y nos vemos mañana. Hasta luego.